Muy bien. Bueno, voy a hacer el 1C y D ahora. Arrancamos con el C. Para el C lo que vamos a usar de fondo va a ser una identidad, que es la de coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. Nosotros sabemos que esta identidad vale, es una identidad fundamental de las funciones trigonométricas. Es más, es la identidad que las define. En principio nosotros vimos cuando vimos la circunferencia unitaria, como forma de definir las funciones coseno y seno, los puntos de la circunferencia unitaria son justamente los puntos que cumple que su coordenada x e y sumadas al cuadrado cada una valen 1. Y después definimos las funciones coseno y seno como las coordenadas x e y de esos puntos. Entonces, de alguna manera, esta identidad las define, las funciones coseno y seno. Y nosotros sabemos que, bueno, esto se cumple. La única diferencia que tenemos acá es que el argumento del seno es distinto. No es, en definitiva, el mismo entre estas dos expresiones. Acá el argumento es el mismo, pero en nuestra expresión original no tenemos las mismas cosas adentro de las dos funciones. Pero bueno, ¿qué pasa si las tuviésemos, no? Es decir, si x fuese igual a x al cuadrado menos 2, bueno, entonces la igualdad se cumple. ¿Por qué se cumple? Por 1, ¿no? 1 siendo esta identidad que tenemos acá. Dado esta identidad, si esta igualdad se cumple, bueno, entonces estoy en una situación donde tengo una función coseno al cuadrado más una función seno al cuadrado con el mismo argumento. En ese caso, eso seguro que vale 1. No son todos los casos estos, y vamos a ver ahora más adelante cuáles son el resto. Pero si esto se cumple, seguro que esto los x que cumplan esta igualdad, seguro que van a funcionar. Entonces acá nos queda resolver una ecuación cuadrática. Encontramos los ceros de esta función cuadrática, que, si mal no recuerdo, dan 2 y menos 1. Y estas serían las soluciones del ejercicio C, que nos pide dos enteras. Vamos a ver ahora que tiene dos enteras más que estas. Es más, podemos chequearlo ahora en una observación en detalle, porque vamos a encontrar una fórmula más general que por ahí no se hace claro, que menos 2 y 1 también funcionan. También funcionan. Justamente ¿por qué? Porque si le cambiamos el signo a esta expresión que tenemos acá arriba, y en vez de pongo menos x al cuadrado menos 2 igual a... Supongamos que esta de acá abajo se cumple, ¿no? Si esta se cumple para el xs, que es el mismo que está acá arriba, ¿se cumple la de arriba? Esa sería la pregunta. Si en vez de poner x para un x que cumple esta identidad, pongo menos x, ¿también se cumple? Bueno, justamente esto es lo mismo, ¿no? Acá en realidad puedo escribir x al cuadrado y estamos todo igual. El problema es este menos de acá. Pero recordemos que la función coseno, ni siquiera coseno al cuadrado, la función coseno es par. Es decir, que es igual para los negativos que para los positivos. Es simétrica con respecto al eje y. Entonces poner menos x es lo mismo que coseno de x. Eso vale siempre. La función coseno es igual con un menos o sin un menos. Como que de alguna manera lo coopta la función coseno y no hace nada con el menos. Vale lo mismo. Así que esta expresión de arriba termina siendo igual que la expresión de abajo y termina también valiendo 1. Así que siempre encontremos una solución, menos esa solución también va a funcionar. Que lo vamos a ver reflejado en toda la familia de soluciones que encontremos más abajo. Pero bueno, en realidad no había solamente dos, había 4 soluciones enteras. Estas eran las que salían haciendo esta solución. Y estas dos salen tomando en vez de x menos acá. Y salen las otras dos. Esas van a ser todas las enteras igual que encontremos. Van a ver que ya no hay más. Pero bueno, vamos a encontrar todas. Para eso vamos a hacer primero un pequeño despeje acá de 1. A partir de esta identidad, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1, vamos a despejar coseno cuadrado de x. Esto es 1 menos seno cuadrado de x. Muy bien, ahora la vamos a usar y la vamos a reemplazar arriba. Como arriba también tenemos coseno cuadrado de x, podemos poner 1 menos seno cuadrado de x y sacarnos de encima el coseno. Tenemos 1 menos seno cuadrado de x más seno cuadrado de x al cuadrado menos 2 igual a 1. Esto es lo que estamos queriendo resolver ahora. Bueno, la que tiene ventaja esto es que se nos van los unos. Y ahora nos queda una igualdad entre senos cuadrados.
seno cuadrado de x al cuadrado menos 2 es igual a seno cuadrado de x. Y ahora podemos sacarnos de encima los cuadrados tomando raíz de ambos lados. Y nos queda seno cuadrado de x al cuadrado menos 2 módulo igual al módulo del seno, no sé por qué puse los cuadrados, ahí está, de x, módulo. Como tenemos módulo de los dos lados es un poco redundante y alcanza a componer módulo de un solo lado. O, lo que es lo mismo, indicar que aceptamos los dos signos. Entonces decimos que esto tiene que ser igual a más menos esto. Es decir, bueno, con el más o con el menos, cualquiera de las dos igualdades que se cumpla, cumple la original. El problema es que ahora no tenemos una igualdad entre senos, sino que hay un cambio de signo ahí que se puede pasar. Si nos quedamos con el más y resolvemos ese problema por un lado, va a salir todo bien. Y si nos quedamos con el menos, vamos a tener que hacer un truquito para poder meterlo adentro del seno y poder hacer la misma cuestión. Lo que vamos a notar primero es que yo voy a meter estos signos adentro de la función seno. Lo que tiene la función seno, muy similar a las propiedades de la función coseno, es que es impar. Es decir que el seno de menos x es igual a menos el seno de x. Es decir, no se refleja con respecto al eje y no es igual de los dos lados, sino que está espejada. Se nos da vuelta. Pueden checarlo en el gráfico, se ve claramente, y si no, probar con varios valores y se van a dar cuenta que efectivamente a partir del eje y la función para la derecha es igual que para la izquierda, nada más que está reflejada. Está cambiada, reflejada con respecto al eje x. Entonces lo que pasa es que este más menos que tenemos acá lo podemos meter adentro del seno. Es decir, esto es lo mismo que el seno de más menos x. Justamente porque si estamos pensando en el más, bueno, es lo mismo, ¿no? Porque antes tenía seno de x y ahora tengo seno de x. El más no está haciendo nada. Y si tenía menos seno de x, ahora tengo seno de menos x, que efectivamente esa igualdad vale. Yo acá me voy tratando de resolver los dos problemas al mismo tiempo. Esto lo pueden separar en dos casos y pensar en resolver primero qué pasa si la igualdad es con un más seno de x y qué pasa si es con menos seno de x. Pero bueno, la resolución va a ser igual en los dos casos y ahora la vamos a ver. Estamos hasta acá. Muy bien. Y ahora entonces tenemos esta identidad, es decir, cuando el seno de esta expresión es igual a el seno de esta otra expresión. Y vamos a ver, bueno, cuándo pasa que el seno se repite a sí mismo, ¿no? Bueno, sabemos que la función seno tiene un periodo de 2pi, ¿no? O sea que si yo le sumo 2pi n para cualquier n entero al argumento de la función seno, voy a volver a tener el mismo valor. O sea que si yo le pido esto a nuestra función, entonces seguro que va a valer la igualdad arriba. Justamente ¿por qué? Porque ahora esto es igual a esto y la única diferencia es un término que al seno no le cambia el valor. Pero podemos pedirle algo más fino todavía. Le podemos pedir que sea pi n nada más. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito el gráfico de la función seno. Acá tenemos pi y acá tenemos 2pi. La función seno entre 0 y pi es igual a la función seno entre pi y 2pi, nada más que está reflejada sobre el eje x. Es decir, es menos la función seno. Justamente que es el otro lado de la desigualdad. Justamente le estamos diciendo, bueno, puede ser igual a la función seno de x o puede ser igual a menos la función seno de x. No me importa mucho. Entonces, si yo le pido que tenga periodo pi n, quiere decir que, bueno, no le pido saltearme toda la curva para volver a empezar y que sea el mismo valor, sino con que hayas avanzado pi y no valgas por ahí lo mismo. Este es nuestro x. Este es, por ejemplo, nuestro x al cuadrado menos 2. No vale lo mismo la función seno en estos dos valores, pero uno vale menos el otro. En este caso, seno de x va a ser igual a menos el seno de x al cuadrado menos 2. Entonces, como puede valer menos el otro, es algo que le estamos permitiendo justamente por esta identidad que encontramos acá,
Entonces le podemos pedir que el periodo sea nada más que pi n y no 2pi n. Otra forma de ver esto era un poquito más arriba y darnos cuenta acá a partir del módulo. Si uno en vez de graficar la función seno de x, grafica la función módulo de seno de x, es una cosa así. Tiene claramente un periodo pi. Cada pi se repite esta función. Justamente lo que estamos haciendo es recortar la pancita de esta para abajo y ponerla para arriba, que es lo que hace la función módulo. Entonces, a nosotros no nos está importando tanto el periodo completo de la función seno, sino la mitad del periodo. Cuando se empieza a repetir en módulo el seno, no solamente en valor. Y a partir de esto vamos a encontrar toda la familia de soluciones posibles. Si usamos Bhaskara a partir de acá, vamos a expresar primero. Recuerden que yo acá estoy encontrando las dos opciones al mismo tiempo. Pueden separarlo en más y menos y encontrar las dos familias. Pero si aplicamos Bhaskara acá, tenemos A es 1, B es más menos 1, C es menos 2 menos npi. Y tenemos por Bhaskara, nos queda más menos B, es decir, es menos B por Bhaskara, pero bueno, como B ya viene con un más menos, nos quedamos con el más menos. Tenemos las dos opciones. Una va a ser con más B y la otra con menos B, que en este caso es 1. Más menos, esto es del Bhaskara. Raíz cuadrada de B cuadrado, que no nos importa el signo porque lo estamos elevando al cuadrado, que en este caso es 1. Menos 4 por A, que es 1. Por C, que es menos 2 menos npi. Sobre 2 por A, que es 2. Y acá vamos a reacomodar un poquito la cosa. Voy a poner el 2 acá, lo distribuyo a las dos partes. Por un lado vamos a tener un medio y por el otro lado vamos a tener 1 menos 4 por 1, 4. Por menos 2, 8. Le vamos a estar sumando, nos queda 9. Más npi por 4. Todo esto dividido 2. Y de acá noten que tenemos 4 posibles familias de soluciones. Una es un medio más la raíz de 9 más 4 npi sobre 2. Por otro lado tenemos un medio menos la raíz de 9 más 4 npi. Todo esto dividido 2. Estas son las dos familias de soluciones que encontrábamos si hubiésemos usado el más acá. El menos ahí, perdón. Si hubiésemos usado el menos. Porque nos quedó positivo al principio el un medio. Y si hubiésemos usado el más, nos hubiesen quedado las otras dos familias que son menos un medio. Más la raíz de 9 más 4 npi sobre 2. Y la otra que es menos un medio menos la raíz de 9 más 4 npi sobre 2. Este 2 está dividiendo por fuera de la raíz. Y estas serían todas las posibles soluciones. Es más, hay alguna de estas familias que contiene al 1, al menos 1 y al 2 y al menos 2. Habría que chequear para qué valores de n, un número entero, la resolución de esto da 1, menos 1, 2 o menos 2. En un momento las había buscado, creo que de esta sale el menos 2, si mal no recuerdo, o el menos 1. Pero bueno, hay que ir probando a ver con cuál podemos encontrar. Son números grandes igual, tipo 155 creo que me había dado cuando encontré uno. Pero bueno, para cada n entero vamos a tener una solución y para cada una de estas 4 tenemos distintas. Es posible que algunas se repitan en alguno de los casos. Pero estas serían todas las soluciones posibles que vamos a encontrar. ¿Cómo sabemos que son todas las posibles? Bueno, justamente porque para que la identidad original se cumpla, se tiene que cumplir esta a la que llegamos acá. Que este seno de x al cuadrado menos 2 sea igual a más menos el seno de x. Y para que se cumpla eso, entonces los argumentos tienen que ser iguales, excepto por una diferencia de npi. Si la diferencia entre los argumentos no es de npi, seguro que no son iguales. Justamente porque el seno no se repite hasta que no cumple todo su ciclo, todo su periodo. Entre el 0 y pi, y entre pi y 2pi, y entre 2pi y 3pi, el seno es una función inyectiva, no se repite. Entonces, estas son todas las posibles soluciones. Bien.
La idea era que encuentren todas las que puedan. Hay algunos que hicieron y encontraron, si mal no recuerdo, una de estas dos familias. Les quedó este más menos de acá adelante, que era un argumento de paridad, del hecho de que estábamos tomando el seno al cuadrado y no el seno. Entonces, la periodicidad del seno al cuadrado es más corta que la del seno. Es periódico, tiene periodo pi, seno al cuadrado. Entonces, nos agregaba un par de soluciones más y nos permitía poner este más menos adelante. A algunos les apareció un 8 acá, justamente de nuevo, porque la periodicidad era más corta. Que no está mal, simplemente que estamos considerando los casos con n par de estas familias. Pero bueno, no serían todas las soluciones, digo, ¿no? Muy bien. Igual al ejercicio este, al D, como habrán visto ahí en la planilla, no le puse nota. La idea de este ejercicio era que traten de hacer lo más que puedan y exploren un poquito con las funciones estas trigonométricas y sus propiedades. Como verán, no era un ejercicio fácil de hacer completo. Y ni hablar de la última parte, si uno quiere justificar que estas son todas, que yo lo hice un poco por arriba, pero no sería tampoco sencillo justificar que no hay más que estas. Eh, bueno, y ni hablar de encontrarlas. Pero bueno, les recomiendo pensarlo, ver de nuevo esto y tratar de hacerlo ustedes en una hoja aparte, separar por ahí los dos casos en este punto, en el más y en el menos, tratar de entender bien por qué el periodo que yo elegí era np y no 2np, por qué lo pude recortar a np, tratar de entender por qué hice eso. Eh, y a partir de ahí, bueno, una vez que uno llega a esta expresión general, encontrar las raíces no es particularmente difícil. Los pasos interesantes de toda esta expresión están acá, están en esta parte, que son los argumentos más geométricos. Eh, bueno, ¿por qué me puedo sacar estos módulos y quedarme solamente con ese más menos? Si no se convencen, chequeen todas las opciones poniendo más menos en los dos lados y van a ver que efectivamente es lo mismo que tener un más menos de un solo lado. Muy bien. Bueno, voy a hacer el 2 ahora. El 2 nos da la función e a la menos 5 logaritmo natural de, chequeamos cómo era la función, 3x cubo más 4x al cuadrado menos 7x, 4x al cuadrado menos 7x, todo esto más x. Muy bien. Para esta función hay dos opciones que yo admití ambas válidas. Lo que tenía esta función de incómodo es que no era particularmente fácil de buscar en cuanto a si la metían en un graficador es posible que les dé algo raro y que no les dé bien, porque esta función en realidad tiene dos formas. Por un lado, uno puede analizar la función como está escrita acá y chequear el dominio de esa función, y la otra opción es escribirla como e a la logaritmo natural de 3x al cubo más 4x al cuadrado menos 7x. Como tenemos un producto acá, producto de, en el exponente es justamente elevar a la, entonces nos queda esto de nuevo a la menos 5. Es decir, exponente de exponente es el producto de los exponentes, que es lo mismo que está ahí arriba. Y después tenemos un más x ahí que lo podemos pensar como e a la x multiplicando. Y esta función que está acá la podemos escribir como 1, e a la logaritmo, se nos cancelan porque son la función inversa, y nos queda 3x al cubo más 4x al cuadrado menos 7x, todo a la menos 5 por e a la x. Y nos queda entonces e a la x dividido 3x al cubo más 4x al cuadrado menos 7x. Algunos graficadores hacen este trabajo y grafican esta función, que vamos a ver tiene un dominio distinto que la otra. Y otros trabajan directamente con esta función y calculan el dominio a partir de acá y grafican y calculan puntos a partir de esta expresión. Depende del graficador y la técnica que use el graficador para generar los puntos es lo que le va a pasar a su gráfico. Pero bueno, para esta de acá, si la analizamos así como está escrita, que es lo que hicieron la gran mayoría, bueno, ¿dónde tiene problemas en el dominio esta función? Bueno, esta función tiene problemas en el dominio. Bueno, la función exponencial no tiene problemas en el dominio, así que si hay un problema está en el exponente. La función exponencial no nos va a agregar problemas de dominio, pues tiene dominio en todos los reales. Multiplicar por menos 5 claramente no nos va a dar problemas, y sumar x tampoco, eso no hay drama. El problema está en el logaritmo.
El logaritmo sí tiene problemas en el dominio. Si el logaritmo no lo podemos evaluar en algo que sea negativo o cero. Es decir que vamos a tener que ver, el dominio de esta función van a ser todos los x, tales que 3x al cubo más 4x al cuadrado menos 7x sea mayor que 0. Si esto que está acá dentro del logaritmo nos da menor o igual a 0, entonces el logaritmo de eso no existe, no está definido. Entonces no va a estar dentro del dominio de nuestra función. Y bueno, uno podía encontrar los ceros de esta función y analizar los signos y encontrar que el dominio de esto era efectivamente desde el menos 7 tercios 0 hasta el, y unión, perdón, el 1 más infinito. En estos intervalos, esta función polinómica era positiva, estrictamente, y por lo tanto el logaritmo estaba definido y por lo tanto toda la función estaba bien definida. Y después uno podría argumentar, bueno, pero como la función que tenemos acá es una exponencial, esta función es siempre positiva, así que es positiva en los dos intervalos. Y ahí tenemos analizado el signo también. Con el tema del inciso A, que les pedía los ceros, de nuevo, como es una función exponencial, la función exponencial es siempre positiva, o sea que nunca se anula, entonces no tiene ceros esta función. Algunos dijeron, bueno, es positiva en todo su dominio, y lo que noté mucho en este ejercicio era por ahí un poco de falta de argumentación en los pasos, en el paso a paso del desarrollo, que bueno, yo acá soy culpable de lo mismo porque tampoco justifiqué mucho en mi desarrollo, pero yo cuando escribo este dominio, bueno, toca hacer el análisis de esta función, o sea, pasar de acá a acá no sería una respuesta correcta como lo armé yo. ¿Por qué? Porque bueno, ¿de dónde sacaste estos valores? ¿Cómo encontraste que en este lugar y en este lugar está bien definida y en el resto no? ¿No? La forma correcta por ahí de desarrollar esto, aclarando paso a paso, lo hacemos así. Tenemos que el dominio entonces es cuando se cumple esta desigualdad, ¿no? Entonces vamos a ver cuándo se cumple efectivamente esta desigualdad, ¿no? Bueno, para saber cuándo la función... Ahí va. Vamos a buscar los ceros de, vamos a ponerle nombre a esta función, vamos a llamarla g de x, de g. Y buscamos los ceros, vamos a ver que g en realidad efectivamente es x por 3x al cuadrado más 4x menos 7. Que usando Bhaskara podemos encontrar que esto es x, ahí va, x por x más 7 tercios por x menos 1, si mal no recuerdo, lo cual nos da los ceros. De g son 0, 1 y menos 7 tercios. Bueno, yo sé que entonces g no cambia de signo en los intervalos desde el menos infinito hasta el 0, no, hasta el, perdón, menos 7 tercios, que es el primer 0. El otro intervalo es desde el menos 7 tercios hasta el 0. El otro intervalo es del 0 hasta el 1. Y el otro intervalo es del 1 hasta el más infinito. Tiene estos 4 intervalos en el dominio de esta función. Estos 4 intervalos, perdón, entre sus ceros. Y en el medio de estos intervalos, es decir, entre el menos infinito y el menos 7 tercios, no puede cambiar de signo la función. Porque si fuese a cambiar de signo, en algún punto tendría que cortar el 0 y tendría que haber un 0 entre menos infinito y menos 7 tercios, que no lo hay. Justamente todos los ceros son estos que encontramos. Lo mismo pasa entre el menos 7 tercios y el 0, y entre el 0 y el 1, y el 1 y el más infinito. Entonces el signo es siempre el mismo dentro de cada uno de estos intervalos. Entonces ahora probamos con algún valor. Tomamos un valor por acá, por ejemplo el menos 3. Hacemos g de menos 3. Y vamos a encontrar que esto es negativo. Después hacemos g de menos 1, por ejemplo, que vamos a encontrar que es positivo. Después podemos hacer g de un medio para ver que es negativo, y g de 2, por ejemplo, para ver que es positivo. Y encontramos estos signos. Es decir, que nuestro polinomio g, que estamos analizando, es negativo entre el menos infinito y menos 7 tercios, positivo desde el menos 7 tercios al 0, negativo del 0 al 1, y positivo del 1 al más infinito. Entonces nosotros recordemos al principio cómo llegamos a definir g.
buscamos los puntos en los que g era positivo. Bueno, entonces los valores de x para los cuales es positivo son este intervalito de acá y este intervalito de acá. Obtenemos entonces que el dominio de f, que es los puntos, los x tales que g es mayor que 0, es igual a la unión de intervalos menos 7 tercios 0, unión 1 más infinito. Y ahí estaría completa la justificación, ¿no? Requería en el medio un poco un análisis de signos de una función, que era la que estaba dentro del logaritmo. Y con eso teníamos argumento suficiente para el dominio. Después, para argumentar que es positiva en estos dos intervalos, había dos formas: o bien evaluar en algún punto de estos, acá adentro, o bien el argumento de decir, bueno, la función exponencial es siempre positiva, entonces seguro que lo va a hacer en estos intervalos. Cualquiera de esos dos argumentos me parece válido. Lo es. Ahí va. Es más, ni siquiera era necesario probar con los dos. Simplemente como la función exponencial no tiene ceros, entonces si tiene signo positivo en algún punto cualquiera, para algún x cualquiera, entonces es positiva a todos lados, porque no tiene ceros. Tiene agujeros en el dominio, ¿no? Pero bueno, podemos argumentarlo a partir del hecho de que la función exponencial es positiva para todo valor de x. Y por el otro lado estaba el análisis de esta otra función, que esta otra función tiene un dominio distinto. Como verán, esta no tiene problemas cuando el polinomio de abajo es negativo, que sí lo tenía la función original, sino que tiene los tres agujeros de las raíces. Tiene el menos 7 tercios, el 0 y el 1 como problemas en el dominio. El dominio de esta versión de la función, en este caso, son los reales menos el menos 7 tercios, el 0 y el 1. Entonces, tenemos un dominio distinto en estos dos casos, aunque las dos funciones son técnicamente la misma, en términos de que lo único que hicimos fue un reacomodo algebraico entre una y la otra, tienen diferente dominio. Y hay graficadores que efectivamente trabajan con esta función en vez de trabajar con esta, cuando hacen la graficación, y por ahí aparecen dominios definidos en lugares en los que por ahí la función no debería estarlo. Y por eso es que no me parece válido justificarse a partir del gráfico para hablar del dominio de una función, porque no sabemos bien cómo funciona el graficador que estamos utilizando, y por ahí el graficador está haciendo unas cuentas que permite definir la función en lugares donde no queremos que esté definida. Igualmente, la gente que trabajó con esta función y hizo este trabajo previo, también lo di, mientras que el análisis posterior haya estado bien, lo di como correcto, aunque originalmente la idea hubiese sido trabajar con la función de este lado. Pero bueno, esta tenía un poco más de análisis de signo quizás, aunque tenga un poco menos de trabajo en términos de analizar el dominio. El trabajo se traslada a definir los signos de la función. Así que resultaba bastante similar en cuanto a cantidad de trabajo que requería el ejercicio. Muy bien. En cuanto al 3, hay en algunos casos en particular, de alguno de los trabajos está perfecto el 3 hecho. Si quieren puedo armar un videito explicando cómo está, pero mi idea sería que, como voy a subir todos los trabajos y los pueden descargar, pueden buscar alguno que lo tenga bien hecho al ejercicio y bajarse ese trabajo como para ver cómo se hace bien. Lo que sí noté en varios casos del 3, algunas observaciones. Nosotros teníamos el centro por acá y nuestra L por acá. Algunos hacían algunos recortes extraños, como por ejemplo esto, y calculaban el área de estos triángulos y el de este otro triángulo, y usaban eso como el área pintada de gris, cuando notemos que falta este área y este área. Esta nos estaría faltando contar, si queremos hacer esa cuenta para encontrar el área. En otros, un error muy común que vi en ese ejercicio en particular, en el 3, fue que, bueno, hacían el recorte recomendado, que es este, ¿no? Y encontraban el área de toda esta sección de círculo y le querían descontarla de este triángulo. Y cuando encontraban el área de este triángulo, vamos a llamarlo triangulito,
área de triangulito, esto que es la base por la altura dividido 2. Bueno, la altura de este triangulito hay que calcularla, no la sabemos. Hay algunos que asumían que era raíz de 3 sobre 2, habían otros que asumían que era un medio, pero no sabemos en principio cuánto vale, hay que hacer una cuenta acá. Pero como conocemos este lado, porque esto es el radio, y conocemos este ángulo, podemos calcular este lado del triangulito. Da un cuarto encima, no es ninguno de estos dos valores. Eh, pero vi varios casos donde asumieron el valor de la altura, como que era algún valor en particular, no terminé de entender por qué. Y después vi también, el cálculo de área de un círculo, eso ya era más raro, que hacían esta cuenta, y esta no es la fórmula del área de un círculo, acá sobra un 2, este 2 no va, es pi por el radio al cuadrado, no es 2 pi por el radio al cuadrado. Eh, que nada, me resultó raro porque encima estuvo en muchos casos ese error de cuentas, me llamó mucho la atención, o sea, no es particularmente difícil de googlear cómo se calcula el área de un círculo, así que era como raro errarle ahí. Pero más allá de eso, el resto estaban relativamente bien. Eh, y errores particulares así chiquitos de cuentas, trate de no contabilizarlos en el resultado del problema. Por ahí esos son los dos que conceptualmente eran un poco pesados y les di un cierto valor en la calificación final del ejercicio, pero no, tampoco se lo iba a poner mal por haberle errado en esas cositas. Sí, ya después sí directamente están interpretando mal el problema, como el caso de los triángulos de arriba, donde directamente, bueno, no estaría bien la cuenta. Eh, pero bueno.